Hola, soy Antonio Martín, profesor de la asignatura de Paradigmas de la Programación, y a continuación vamos a ver una serie de conceptos clave de la unidad 1 de Introducción a Paradigmas de la Programación. Posiblemente la mayoría de vosotros ya conocéis pues algún lenguaje de programación y posiblemente sea un lenguaje imperativo, es decir, un lenguaje donde nosotros creamos la estructura de un programa, le damos instrucciones, posiblemente con variables, con bucles, etc. Y con esto pues el sistema nos ejecuta ese programa, instrucción a instrucción, y nos devuelve un resultado. Esto realmente es, habremos construido un programa con un paradigma concreto. En este caso, paradigma de tipo procedimental, imperativo. Pero existen muchos otros paradigmas con el que llevar a cabo un programa. El sistema, digamos, busque una solución. ¿Qué es, por tanto, un paradigma de la programación? Bueno, pues es aquel modelo de construcción, es decir, la forma de pensar que tenemos que llevar a cabo para implementar un programa. ¿Vale? Tenemos que plantear el problema de diferentes formas según el paradigma. ¿Vale? ¿Y por qué vamos a utilizar un paradigma u otro? Pues porque posiblemente un paradigma se amolda mucho más a un problema concreto. Podemos pensar en los paradigmas como herramientas, en una caja de herramientas. Si tenemos un tornillo, pues tenemos que recurrir a algún tipo de destornillador de los diferentes que hay. Pero parece que el modelo, ¿no? El problema que afrontamos tiene que ver con girar una pieza, no tanto pues con un martillo, con otros tipos de soluciones que podríamos encontrar. ¿Vale? En el mundo de la ingeniería del software es fundamental, y utilizando este mismo ejemplo, es fundamental conocer qué tipos de herramientas tenemos y podemos utilizar, porque es fundamental usar aquel en el que llegamos a la solución mucho más rápido, la forma más óptima para llegar a la solución, a nivel de mantenimiento, de esfuerzo, de muchas cosas. ¿Okay? Para esto es vital conocer todas las herramientas que hay disponibles. ¿Significa esto que debemos dominar todos los lenguajes de programación que existen? Por supuesto que no. Nadie sería capaz y no es lo que se pide, pero sí que debemos conocer los lenguajes que existen, de qué tipo son, de qué paradigma es cada uno, y bueno, a lo mejor el detalle de la sintaxis de cada uno pues no es necesario que lo conozcamos, pero sí la manera, qué tipo de problemas son capaces de resolver y qué planteamiento mental tenemos que realizar para llevarlo a cabo. ¿Vale? Aquí una primera distinción que existe es aquellos lenguajes de bajo nivel versus alto nivel. Los lenguajes de bajo nivel, bueno, esto coincide un poco con la historia. Los primeros sistemas, para poder programar un sistema, era necesario conocer con detalle la arquitectura de dicho sistema, es decir, conocer su CPU, conocer sus registros, conocer cómo se accede a la memoria, y mediante un lenguaje llamado ensamblador, que depende de cada máquina en concreto, pues era posible, incorporando estas instrucciones una a una, pues llevar a cabo tareas. Cada instrucción era del tipo de coge un dato que se encuentra en esta dirección de memoria, cárgamelo en este registro, coge este otro dato que se encuentra en esta dirección de memoria concreto, tráemelo en este registro y realiza pues la operación de suma y comprueba este otro registro. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que, como imaginaréis, construir cualquier cosa con ese lenguaje pues se hacía, digamos que dejaba la posibilidad de desarrollar cerrada para un conjunto muy reducido, ¿no? de frikis. Y además, con problemas de interoperabilidad, etc. Cuando hablamos de técnicas de bajo nivel, bueno, se refiere a todas aquellas técnicas que requieran un conocimiento de la arquitectura. ¿Vale?
A medida que pasó el tiempo, pues se crearon lenguajes de más alto nivel que evitaban la necesidad de acceder a este lenguaje ensamblador. ¿Vale? Concretamente, según Floyd, hay 3 tipos de paradigmas. Primero, aquellos que soportan técnicas de bajo nivel, como los que hemos comentado. Luego aquí también se engloban cualquier técnica que hable directamente de sistema de archivos, de red, etc. Es decir, que sea un requisito conocer la arquitectura concreta. Aquellos que soportan métodos o patrones de diseño de algoritmos, a esto se refiere a que es posible que, dado un lenguaje, pues que cualquier lenguaje nos apoyemos en un patrón, divide y vencerás, observador, cualquier patrón ya existente y lo usemos. ¿Vale? Entonces, dependiendo del patrón que usemos, podemos utilizar múltiples lenguajes para llevar a cabo ese diseño concreto. Por ejemplo, pues diseño orientado a pruebas, etc. ¿Vale? Y por último vemos los que soportan soluciones de programación de alto nivel. Esto se refiere a la existencia de lenguajes de más alto nivel basados en diferentes paradigmas, que son los que vamos a analizar realmente con detalle. En estos paradigmas, que hablamos de alto nivel, encontramos tres grupos: los procedimentales y operacionales, los declarativos y los demostrativos. En el libro veréis que se habla también de un pequeño subconjunto de los declarativos a los que denomina pseudo-declarativos, ¿vale? Bueno, es un pequeño matiz, pero bueno, podemos hablar en estos grandes conjuntos, ¿no? Procedimentales, declarativos y demostrativos. Procedimentales se refiere a aquellos lenguajes en los que, como en ensamblador, indicamos las instrucciones que el sistema debe llevar a cabo, pero lo hacemos en un nivel de abstracción mayor, ¿vale? Un nivel más cercano al ser humano, es decir, más cercano a las matemáticas, más cercano a la lógica, más cercano incluso incorporando un poco de el lenguaje humano. Veréis en estos lenguajes, pues veréis algunos conceptos como asignación de variables, es decir, punteros, direcciones de memoria. Es posible que veáis algunos componentes similares a los que veíamos en ensamblador, pero veréis que su manejo es mucho más sencillo, más fácil que utilizar directamente instrucciones en ensamblador, ¿vale? Ahora los vamos a ver con un poco más de detalle. Los declarativos, la diferencia fundamental con los procedimentales es que los declarativos el paradigma que vamos a utilizar, la manera de pensar para escribir un código declarativo, no va a ser indicar al sistema paso a paso qué es lo que debe hacer, sino que lo que vamos a indicar al sistema es qué características tiene la solución, ¿vale? Nosotros vamos a indicarle las características de la solución y él internamente va a generar las instrucciones que debemos realizar, ¿vale? Es lo más destacado. Sí que es verdad que algunos de ellos, estos que estoy señalando, funcional lógico y de transformación, sí que es verdad que aquí es necesario indicarles ciertas instrucciones, cierto control, ¿vale? Pero bueno, generalmente se habla como lenguajes declarativos para todos ellos, ¿vale? Y por último están los lenguajes demostrativos, paradigmas demostrativos. Sabéis que la diferencia entre un paradigma y un lenguaje es que no tiene por qué ser una relación uno a uno. Un lenguaje puede soportar varios paradigmas. De hecho, es una tendencia que cada vez los lenguajes tienden a soportar múltiples paradigmas, ¿vale? Por eso es necesario conocer estos paradigmas de manera independiente para que sepamos en cada momento qué mentalidad, qué forma de pensar tenemos que llevar a cabo, ¿no? Incluso tratando del mismo lenguaje. En el caso de los demostrativos, lo que hacemos en este paradigma es no vamos a dar las instrucciones en el programa de lo que debe realizar la máquina, tampoco le vamos a decir qué características tiene que tener,
sino que es posible que no sepamos, sea muy complejo definir qué características debe tener esa solución, y por supuesto tampoco sabemos seguir los pasos. Simplemente vamos a darle ejemplos, vamos a poder ofrecer ejemplos de soluciones particulares, sucesos particulares, y el sistema debe generar el código para resolver de manera general este problema. ¿Vale? Como veis, son diferentes formas de afrontar un problema y diferentes formas de generar la solución. Sobre los procedimentales, bueno, pues y también un poco siguiendo este contexto histórico, hablamos de los lenguajes de bajo nivel. El lenguaje, los paradigmas imperativos son aquellos que, como comentábamos, incorporan abstraen esas instrucciones de ensamblador y nos permiten escribir el código de una manera pues más humana, creando funciones, creando métodos, creando sus rutinas de alguna manera, donde, bueno, pues mediante elementos del lenguaje, como son asignación de variables, nos abstraen de ese concepto de direcciones de memoria, etcétera, aunque puede estar ahí subyacente, ¿no? Pero bueno, nos facilitan un poco ese trabajo. Podemos ver punteros, puede que el lenguaje tenga punteros, seguramente el lenguaje tendrá bucles, tendrá ciertas formas de hacer repetición, es decir, estas instrucciones generadas de 0 a 100 veces, ¿no? En un bucle, con while, con for, etc. Y bueno, los elementos más diferenciales de los lenguajes más conocidos, pues aquí podemos ver a C, podemos ver Pascal, Modula 2, Fortran, etc. Que seguramente alguno de estos lenguajes lo conocéis. Conocido C, es fácil trabajar con Pascal, o conocido Modula 2, trabajar con Fortran. ¿Por qué? Porque se difieren básicamente en la sintaxis. Posiblemente si cambiamos de lenguaje dentro de un mismo paradigma nos pelearemos, o sea, durante unos días con elementos de sintaxis, de si hay que poner un punto y coma detrás, o si hay que poner unos paréntesis, o si son corchetes, etc. Pero no, la manera de pensar es muy parecida, es igual, ¿vale? Con lo cual no tendremos mucho problema de saltar de uno a otro. Cuando hablamos de orientación a objetos, vale, los paradigmas orientados a objetos surgen de la necesidad que ocurría en los lenguajes imperativos de abstraer. En los lenguajes imperativos, cuando tenías que construir un sistema grande, es verdad que para un programa pequeño, pues bueno, iba muy bien, pero cuando era necesario construir una solución muy grande, pensemos un sistema para un aeropuerto o para una organización grande, era necesario crear, por el principio de divide y vencerás, ¿no? Crear componentes más pequeños, componentes funcionales que vayan recogiendo poco a poco más funcionalidad y disponer de múltiples piezas que sean fáciles de mantener, que sean actualizables por separado, etc. Entonces existía una necesidad de abstraer. Uno de los primeros conceptos que se crearon en el paradigma imperativo fue el de TAD, tipo abstracto de datos, que lo que recogía era, pues en este archivo voy a poner las variables que tengan que ver con este concepto y toda la funcionalidad que también está asociada a este concepto, ¿vale? Es decir, si era una aplicación de tipo médico y había algo llamado paciente, pues todas las variables relacionadas con el paciente se ponían en el mismo archivo. Y toda la funcionalidad que tenía que ver con el paciente también se ponía en ese mismo archivo. Entonces, era un intento de abarcar esa complejidad y poder separarla en diferentes bloques y más o menos tenerlo todo organizado, ¿vale? Una evolución de esto fue la orientación a objetos. La orientación a objetos lo que permite es, ya los propios lenguajes tienen la capacidad de crear esas estructuras, esa abstracción de datos,
y crear de manera modular algo que se llama clase, donde están contenidos los atributos de manera intrínseca dentro de esa clase, es decir, son atributos propios de esa clase y tienen sus operaciones también asociadas. Y además se puede jugar con la visibilidad, pues decir que este atributo es privado, solo de este elemento, y no tiene sentido que se acceda desde fuera, ¿vale? Desde fuera de esta clase. De manera que era más fácil crear esos componentes, pensemos que sean como piezas de Lego, ¿no? Piezas de software, que permitan ser utilizados entre ellos, ¿no? Permitan ciertas asociaciones entre estos objetos y de manera, mediante este sistema, de esta forma, construir soluciones mucho más grandes y más mantenibles, ¿vale? ¿Cualidades que tienen estos lenguajes? Bueno, por supuesto la abstracción de datos, o sea, quizá la principal. La gestión automática de memoria, el hecho de no preocuparnos ya tanto de esas direcciones de memoria, etc. Herencia es una propiedad interesante que lo que permite es una clase, pensemos en que hemos trabajado, hemos generado una clase que sea persona, con sus propiedades, sus atributos y sus métodos. Veremos ya más adelante, si no lo conocéis, qué es eso. La posibilidad de crear, y si os piden, por ejemplo, crear una clase que sea taxista, poder heredar todo lo que hemos definido para persona que esté disponible en nuestra clase taxista. Vale. Polimorfismo. El hecho de polimorfismo es un poco al revés, es decir, todo lo que si estamos utilizando si estamos admitiendo una clase persona y nos dan un taxista, poder utilizar ese objeto por el hecho de ser una persona, ¿no? Herencia, bueno, hablamos de herencia simple múltiple, ese concepto de poder heredar de diferentes clases, ¿vale? Hay más conceptos, ¿vale? Dentro de orientación a objetos, como son las interfaces, etc. En bueno, el primer lenguaje que apareció orientado a objetos fue C++. Luego Java se creó como un lenguaje, aparte de añadir una característica muy importante, que es la posibilidad de ejecutar en múltiples entornos, no ser dependiente de la arquitectura, sino de una máquina virtual. Java lo que intentaba era simplificar muchos de los elementos que C++ dejaba abiertos. Porque en aquel momento lo que se veía es que el dar un lenguaje muy potente, con muchas herramientas, con muchos mecanismos, como estáis viendo de C++, C++ admitía herencia múltiple, admitía la posibilidad de declarar métodos fuera de las clases, admitía muchas cosas raras, y realmente lo que se veía es que cada programador hacía cosas extremadamente raras y que la solución final era poco mantenible, ¿no? Lo que intentó Java en un primer inicio es, bueno, reduzcamos el número de herramientas posibles, hagamos el lenguaje más sencillo, de manera que las soluciones que se generen con este lenguaje pues también sean más sencillas de mantener. Y de hecho eliminó muchas funcionalidades que en C++ eran posibles, ¿no? Por ejemplo, en Java pues, se eliminó la posibilidad de tener herencia múltiple. C++, C# pues otro lenguaje que vino después de Java y bueno, pues mejoró, básicamente el objetivo era el mismo y mejoró pues ciertas cosas respecto a Java, y desde ese momento yo creo que C# y Java han estado compitiendo prácticamente por hacer las mismas cosas, igual que VNet, simplemente son cambios de sintaxis, ¿vale? Como veis, conociendo Java no os costará demasiado conocer C# o conociendo VNet, comenzar con C++, etc. Sobre paradigmas declarativos, bueno, aquí tenemos más variedad. Veremos en la siguiente unidad, veremos el paradigma funcional. El paradigma funcional lo que nos dice es, vamos a basarnos en matemáticas, vamos a basarnos en funciones, vamos a dejar a un lado las direcciones de memoria, vamos a dejar a un lado las asignaciones en variables, todo eso. Pensamos que es como si creáramos lenguajes orientados a matemáticos, no a informáticos. Es decir, que un matemático pueda trabajar con él sin problemas.
Un matemático no espera que una función que tome dos parámetros devuelva algo diferente cada vez que la invocamos, ¿vale? Eso es una aberración para un matemático. Es decir, los efectos laterales, lo que habla de efectos laterales, es que tú en un lenguaje imperativo, un lenguaje procedimental, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Tú puedes crear una función y meter lo que te pasa por una variable y devolver el resultado de otra. O que sea, no lo sé, que incrementarla en 1, incrementar una variable global en 1 y devolver ese resultado, ¿no? Entonces ya vas a esa función y cada vez te devuelve un valor incrementado, ¿no? Esto en un lenguaje funcional pues es una aberración. Un lenguaje funcional es lo que, bueno, lo que para un matemático sería muy intuitivo. Un lenguaje funcional es muy intuitivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de no existe al nada que pueda hacer que una función que recibe ciertos parámetros devuelva algo diferente, ¿vale? Algo diferente en cada invocación. Este tipo de lenguajes allá en los 90 tenían, digamos, un objetivo muy académico, pero realmente no se utilizaban tanto. En los últimos años, todos los lenguajes prácticamente han incorporado la posibilidad de utilizar notación funcional, lenguaje funcional. Veremos que principalmente el motivo es que resuelve de una manera muy eficaz muchos problemas que nos encontramos en escenarios actuales. Por ejemplo, en tecnología Big Data. Porque lo bueno de estos lenguajes es que no indican exactamente cómo tienes que resolver algo. Y hay veces que, sobre todo en Big Data, es necesario recurrir a múltiples nodos para acelerar el procesamiento de algún dato. Y esto, pues, estos lenguajes con notación funcional lo posibilitan. Aparte, bueno, de muchas otras cosas como la elegancia, la necesidad de escribir muy poco código y de resolver problemas complejos prácticamente en una línea o dos. Mientras que con un lenguaje procedimental pues prácticamente tenemos que escribir como 20 líneas, definir cosas, etc. ¿Vale? Veréis que la notación funcional en ese sentido tiene una sintaxis que es muy atractiva, ¿vale? Oiréis, bueno, es frecuente oír que muchos elementos de notación funcional, como funciones lambda, que Java ha introducido en su versión 8, son elementos nuevos, ¿no? Recientes. Cuando veréis que este lenguaje este paradigma y esas funciones pues son propias, o sea, se crearon en los 60, ¿vale? O sea, son elementos que tienen ya mucha antigüedad, pero ahora están muy de moda. Si no conocéis el lenguaje funcional, pues prácticamente es que hoy en día todos los lenguajes, en todos los puestos de trabajo se requiere conocer, o en la mayoría, se utiliza el lenguaje funcional y es muy importante, está muy de moda. La moda es importante también, los lenguajes. Paradigma lógico. Bueno, paradigma lógico principal. Bueno, en paradigma funcional vemos lenguajes como Hope, Haskell, Lisp, pero prácticamente todos los lenguajes como pues C#, Java, a partir de la versión 8, Python, etc., Lisp, todos tienen incorporado ya notación funcional. Bueno, Lisp fue el primero que apareció en este paradigma, ¿vale? El Lisp además incorporaba muchos elementos, fue muy adelantado a su época, incorporaba ya gestión automática de memoria, incorporaba elementos que son propios de lenguaje moderno. Tenemos paradigma lógico enfocado a predicados, es decir, en problemas lo que vamos a definir son predicados y vamos a poder interrogar sobre esos predicados, como veis.
poco que ver con la memoria, poco que ver con las instrucciones, etc. Tenemos paradigmas de transformación, donde nosotros vamos a indicar un estado final, un estado inicial, un estado final y las reglas del juego, ¿no? Y él va a ser capaz de generar las instrucciones necesarias para resolver el problema. Como veis, poco que ver con lenguaje imperativo o lenguaje orientado a objetos. Tenemos basado en formularios, lo vais a ver también como paradigma declarativo de ecuaciones. Tenemos programación reactiva o basada en flujo de datos o data flow, ¿vale? Estos paradigmas lo veremos más adelante. Programación reactiva, destacar que también está muy de moda. Vais a ver también en Java lo incorporado recientemente, vais a ver varios lenguajes, varios frameworks, sobre todo lo relativo a interfaz de usuario, donde se está utilizando mucho recientemente. Sobre todo frameworks basados en JavaScript. Que básicamente en programación narrativa lo que hacemos es suscribirnos a un flujo de datos, es decir, a un dato, y observar ese dato. Es decir, no es que nadie me vaya a invocar a mi programa, sino mi programa va a estar observando un dato. Y en el momento que ese dato cambie, mi programa va a hacer algo. ¿Vale? Entonces, tenemos conjunto de datos, flujos de datos, que en el momento que cambien, todo aquel que se haya suscrito a ese dato va a hacer algo. ¿Vale? Esto puede parecer raro en primera instancia, pero tiene mucho sentido en múltiples escenarios, sobre todo en interfaces. Pensemos, por ejemplo, en una aplicación de móvil, donde tenemos un dato y el momento que alguien afecta a ese dato, pues en interfaz muchas cosas van a cambiar. Podemos pensar también en una hoja de Excel, donde tú cambias un dato y todo cambia, ¿no? Pues es un poco el mismo concepto. Tenemos paradigmas basados en restricciones, donde nosotros vamos a expresar esas inecuaciones y él va a buscar, el sistema pues se va a pegar para devolvernos una solución. Tenemos paradigmas dirigidos por eventos, donde yo no voy a generar el código que debe realizar el sistema, sino que la importancia viene de los eventos que se producen y cómo se manejan. Es decir, va a haber eventos que son del propio sistema o externos, que se van a suceder, y cuando se sucedan estos eventos va a haber un tratamiento que puede lanzar otros eventos. ¿Vale? ¿Cuándo nos va a interesar esto? Bueno, pues existen escenarios donde esta es la manera más adecuada de abordarlo, y cualquier otro abordar ese problema con cualquier otro paradigma va a resultar un error. Nos va a generar mucho trabajo, nos va a generar dificultad para mantenerlo, nos va a generar dificultad para crecer. Entonces tenemos que conocer como en otros casos, conocer este paradigma. Por último, orientación a agentes. Existen, podéis ver que en el libro hay muchos paradigmas. No vamos a estudiar todos con detalle, pero conviene conocerlos. Orientación a agentes. Los agentes, el concepto de agente, es una abstracción más sobre el concepto de objetos. La diferencia con un objeto de un agente es que el objeto espera ser invocado. El objeto tiene una serie de atributos, una serie de métodos, y espera que alguien le invoque para ejecutar, ¿no? Hay un pequeño detalle también, que puede ser que un objeto tenga código suscrito a un evento, ¿vale? Que entonces estaríamos hablando de orientación a eventos, aunque también a objetos, pero puede estar asociado a un evento. En este caso no, en este caso el agente, él mismo toma la iniciativa, él tiene la idea de qué es lo que de cómo debe estar el sistema en general, él observa su entorno de manera proactiva, observa su entorno y ve cuál debe ser la solución, y va a actuar para conseguirlo. ¿Vale? Normalmente se utilizan múltiples agentes, y esos agentes toman la iniciativa de manera individual, no son accionados, sino que accionan ellos, ¿vale? O sea, ejecutan código de manera autónoma para llegar a una solución global o individual. ¿Vale? No hay un gobierno central que
indique cuál debe ser la ejecución del problema, del problema, sino que cada agente va a actuar de manera separada. Pensemos, por ejemplo, pues en los coches, en la circulación. Pensemos si os fijáis, la circulación, en la circulación no existe no tiene por qué existir un gobierno central, ¿no?, que indique pues todos los semáforos, etcétera, sino que puede haber señales individuales y una serie de reglas a cumplir, y cada agente, cada elemento, cada coche, pues toma las decisiones en base a esas reglas, y en general todo el sistema funciona, ¿vale? Pues es algo parecido. Pensemos en una cadena de producción de robots, de cualquier producto basada en robots. Un robot puede estar haciendo un paso y si se rompe lo que sea, otro puede tomar ese rol que venía haciendo ese otro robot, ¿no? Entonces los robots simplemente saben qué es lo que debe cumplir cada paso de la cadena de montaje y lo hacen. Si ven un producto que le falta, imaginemos que son muñecos, pues que le falta una cabeza, le coloca la cabeza, ¿vale? Entonces nadie le ha dicho que tiene que colocar la cabeza, pero él sabe que le falta la cabeza y lo va a hacer, ¿vale? Ese es el concepto de agente. Y por último, bueno, están aquellos paradigmas demostrativos, que a partir de ciertos datos, ciertas soluciones parciales, son capaces de generalizar, ¿no? El concepto este de generalizar y crear la solución. ¿En qué casos vamos a recurrir a estas técnicas, a inducción, a la red de neuronas, a programación genética? Pues en aquellos casos en los que sea difícil poder formalizar cuál es la solución, por indicar los pasos o bien qué características debe tener la solución. Posiblemente porque no sepamos o porque sea muy complejo, tenga gran complejidad el problema que estamos abordando, ¿vale? En esos casos, bueno, pues existen una serie de paradigmas que nos van a ayudar a dar con la solución, ¿vale? Pues esto es todo. Durante el curso pues veremos, no vamos a ver con detalle todos los paradigmas que hemos visto, pero bueno, analizaremos algunos de ellos con detalle, los que consideremos los más importantes. Pues nada más, mucho ánimo, un saludo.